Hola familia, un precioso saludo en este nuevo amanecer, en este nuevo día. Deseo que en este día Dios te bendiga, que en este día la paz, la gracia y el amor de Dios estén contigo en cualquier lugar donde vayas y en cualquier lugar donde estés. Bueno, tengo una nueva oportunidad estar aquí frente a ustedes para aprender, para conocer algo más sobre este tipo de temáticas que son de gran importancia para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y para muchas cosas en la vida. Sé que estos mensajes, estas reflexiones han de ser de gran provecho para muchas personas que ven estos videos, estas reflexiones. Por eso te voy a pedir que le pongamos amor a estos videos, que nos ayudes y te suscribas al canal, que le des me gusta a cada video y que lo compartas con aquellas personas que tú puedas ver estos videos puedan ser de gran bendición para su vida. Entonces, en este día traigo una temática muy importante y muy valiosa, así que para muchas personas, y mi deseo de corazón es que esta enseñanza llegue a tu vida, llegue a tu corazón y lo más importante, que apoye y que ayude en ese rol que estableces cada día en tu vida, en ese ejercer de la vida y en ese desarrollo de vida que cada día vivimos, experimentamos. Entonces, hoy quiero hablar con ustedes sobre la autoestima. El tema en particular lo he querido titular como ¿cómo construir una buena autoestima? Para eso, primero vamos a ver un pequeño concepto de lo que es la autoestima, ¿cierto? La autoestima está asociado a nuestro valor propio, ¿cierto? La autoestima está relacionado al valor propio. Es el cuidado que tengo de no ocasionar o buscar hechos o situaciones que emocionalmente me afecten y me hagan sentir inferior ante los demás. Una persona con baja autoestima, cuando hablamos de una persona de baja autoestima, es una persona o los síntomas de una persona con baja autoestima, es aquellas personas que siempre buscan llamar la atención de una u otra manera, con el fin de hallar la atención de otras personas, porque su autoestima, su interior se siente inferior a los demás, ¿cierto? Entonces, eso es reflejo de la autoestima. El poco valor está asociado al valor propio y ese tipo de personas siempre buscan llamar la atención de una u otra manera. Entonces, conociendo el valor de lo que es la autoestima, ¿qué puedo hacer para tener una buena autoestima? Esto es de vital importancia. ¿Qué puedo hacer yo para poder desarrollar o construir en mí una buena autoestima? Número uno, para poder construir una buena autoestima, debo eliminar el maltrato en el desarrollo familiar. Esto es de vital importancia. Miren, el autoestima está asociado a ese contexto familiar que usted vive o que yo vivo. ¿Cierto? La autoestima está relacionada a ese tipo de relaciones que las personas llevan en el hogar y que afectan las emociones de las personas. No es mentira y no es hablar por hablar cuando se dice que una persona actúa de la forma en la que fue criado, de la forma o la manera en la que lo levantaron en su hogar. Es decir, nuestro actuar, nuestro desarrollo en la sociedad y en los diferentes contextos de la vida están relacionados al contexto familiar en el que nosotros nos levantamos. Si una persona fue desarrollada, si una persona se fue levantada dentro de un contexto tóxico, un contexto lleno de maltrato, un contexto lleno de situaciones complicadas en donde lo único que existía o donde lo único que se desarrollaba era maltrato, esa persona pues allí va con ese hueco o con esa grieta de baja autoestima, ¿cierto? Y por eso es que son susceptibles a muchas cosas de la vida y cualquier situación negativa a la que se van a enfrentar, pues van a ir a pique porque no tienen una buena autoestima. Entonces eso es importante. El hogar como escuela y universidad de la vida, es desde allí donde se construye la autoestima. De la calidad de relaciones que se practiquen en el hogar
Así se van a ver reflejada la autoestima de una persona en los diferentes contextos donde ejerza relaciones. Entonces, por eso es importante, usted que es papá, usted que es mamá, la importancia de construir una autoestima en su hijo, una autoestima en sus pequeños. ¿Por qué? Porque mañana o pasado esos pequeños van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, van a ser adultos y le va a tocar enfrentar la vida. ¿Ok? Entonces por eso es importante que usted empiece a construir el valor de aquel niño, de aquella niña, de aquella persona. Porque ese contexto familiar que usted está construyendo, papá, mamá, mañana se va a ver reflejado en esas relaciones que esos niños o que ese nuevo miembro de la sociedad va a ejercer o va a desarrollar a bien o a mal de la sociedad. Entonces, por eso es importante que empecemos a construir esa autoestima. ¿Cómo se construye una buena autoestima? Pues, como hablamos aquí, empezando a eliminar esas palabras hirientes hacia esos seres que amamos o hacia cualquier persona. Nosotros no podemos ir en la vida lastimando o dañando el corazón de los demás sin importarnos absolutamente nada a nosotros. ¿Cierto? Tenemos que empezar a eliminar el egoísmo de nosotros. Tenemos que empezar a que a través de nuestro hablar, a que a través de nuestro vocabulario, pues nosotros en vez de destruir, podamos construir. Es decir, que cambiemos ese desarrollo de palabras que nosotros tenemos que solo buscan herir, dañar y lastimar a los demás. Entonces eso es importante. Para poder construir una buena autoestima es necesario que desde el hogar, porque como les decía, esa es la universidad. El hogar es la mejor escuela y la mejor universidad por la cual nosotros como seres humanos pasamos, ¿cierto? Porque desde el hogar se construye absolutamente todo. Entonces eso es de vital importancia, que nosotros empecemos a construir esa autoestima, que empecemos a criar hijos que se sientan seguros de sí mismos, ¿ya? Porque si nosotros desde el mismo hogar recibimos maltrato y no nos hacen sentir seguros de nosotros mismos, pues al momento que nos toque enfrentar la vida, nos vamos a ir al suelo. Y ante cualquier situación de dificultad, pues no vamos a mantenernos. Por eso es de vital importancia que los padres ejerzan una autoestima de gran valor en sus hijos. Entonces, otra forma o otra manera en la que yo puedo construir una buena autoestima es tomando buenas decisiones en la vida. Y esto también va asociado al hogar. ¿Ok? Tomando buenas decisiones. Cuando nosotros tomamos buenas decisiones, hay algo de lo cual podemos estar seguros. Y es que aunque en ocasiones no todo saldrá bien como deseamos, siempre tendremos paz porque hemos hecho lo correcto. Es decir, cuando nosotros actuamos de forma correcta, pues difícilmente nos va a afectar, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos en lo correcto, cuando estamos caminando, cuando estamos actuando de forma correcta, cuando estamos tomando decisiones de forma correcta, pues lógicamente nosotros estamos yendo por un buen camino. Y como les decía, puede que no siempre todo salga como nosotros deseamos, como nosotros queremos, porque la vida lastimosamente no es como la soñamos, ¿cierto? Nosotros a veces nos proponemos muchas cosas, pero al momento de ejecutarlas nos enfrentamos a diferentes dificultades que nos cuesta lograrlas. No quiere decir que no se puede lograr, claro que se puede lograr, claro que nuestros sueños se pueden lograr, pero siempre nos vamos a encontrar con dificultades, ¿cierto? Pero lo importante de tomar buenas decisiones es que aunque a usted las cosas no le salgan bien, usted va a tener paz en su corazón porque usted está actuando de forma correcta. Entonces, y cuando nosotros actuamos de forma correcta, muy difícilmente tu autoestima se va a ver afectada, ¿ok? No se va a ver afectada porque es que usted está actuando de forma correcta y el actuar correcto trae paz al corazón. Cuando tomas malas decisiones, sobrevendrán las consecuencias de las mismas. Lógicamente, la culpa y la frustración por ver lo que ocasionamos, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de otros,
que también podemos afectar con las malas decisiones. Y esto es lo más difícil. Las malas decisiones a veces no solo nos afectan a nosotros solos, sino también afectan a las otras personas. Por eso es, y yo siempre un dicho que yo he establecido, es que de la calidad de tus decisiones, así será tu calidad de vida. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando hoy? ¿Qué tipo de decisiones te han llevado a errores graves en tu vida? ¿Qué tipo de decisiones te han afectado la vida? ¿Qué tipo de decisiones, sabes, has tomado y te han dañado, te han lastimado, te han herido, no te han llevado por un camino correcto? Y cuando nosotros seguimos una mala decisión tras una mala decisión, tras una mala decisión, y sabemos que las malas decisiones nos han afectado, pero seguimos tomando malas decisiones, ya eso es masoquismo, mi hermano. Ya eso es masoquismo, mujer. Ya eso es masoquismo, joven. ¿Ok? Cuando ya nosotros somos repetitivos y somos consecutivos ante decisiones mal tomadas, eso ya no es culpa del contexto, ya no es culpa de los demás. En realidad, los realmente culpables de las malas decisiones somos nosotros. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones, como les decía, afectas a los demás, afectas tus emociones, afectas tu autoestima. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros seguimos practicando malas decisiones, si nosotros seguimos en ese ejercer de malas decisiones, nos vamos a afectar, nos vamos a dañar, nos vamos a lastimar. Entonces, no seamos masoquistas, no seamos masoquistas siguiendo la misma línea que me hace daño, siguiendo el mismo actuar, el mismo ejercer, el mismo desarrollo de vida, sabiendo que ya en escenarios, en actos pasados, me ha lastimado, me ha hecho daño. Entonces es importante para poder construir una buena autoestima. Todos queremos tener una anhelada y una hermosa autoestima, pero eso también depende de nosotros. También depende de cómo nosotros tomamos las decisiones en la vida. Y como les decía anteriormente, el tomar buenas o malas decisiones, eso también parte desde el hogar. ¿En qué contexto fuimos creados? ¿En qué contexto fuimos levantados? Si nos enseñaron a ser personas confiables, a ser personas seguras de sí mismas, personas que le mostraron la vida, la realidad de la vida, de esto es correcto, esto es incorrecto. Y así nosotros tenemos que hablarle a los hijos, a las personas de nuestro alrededor. Amigo no es aquel que te dice las cosas para hacerte sentir bien. Un amigo es aquella persona que en realidad te dice las cosas como son para que no te afecten en la vida. Entonces, ya hemos visto dos razones o dos maneras en las que puedo crear o establecer una buena autoestima, que la número uno fue eliminando el maltrato del hogar, tomando buenas decisiones, y la tercera razón o el tercer camino o el tercer punto que nosotros debemos desarrollar para tener una buena autoestima es rodeándonos de personas correctas. ¿Con qué tipo de personas nos rodeamos nosotros en la vida? ¿Será que esas personas con las que yo me estoy rodeando, ese tipo de personas que yo tengo a mi alrededor, me suman o me restan? Ese tipo de personas que yo tengo en la vida, con las que yo me estoy rodeando, a las que yo tengo a mi alrededor, ¿están sumando a mi vida o me están extrayendo lo bueno que tengo en la vida? Entonces es necesario rodearnos de personas correctas. Eso es como si una persona fuera drogadicta y quiera cambiar y va a buscar consejo en otro drogadicto, nunca va a cambiar. Eso es como cuando una persona que tiene dificultades en su hogar y va ante otra persona que tiene aún peores dificultades en el hogar que ellos, ¿qué consejo cree usted que le puede dar a personas como esta? Entonces, ¿qué tipo de personas, a qué tipo de personas nosotros vamos cuando tenemos ciertas dificultades? ¿A qué tipo de personas nosotros vamos cuando estamos viviendo una situación de dificultad, una situación difícil, un momento complicado? ¿Con qué tipo de personas me rodeo? ¿Personas que dañan mi mentalidad o personas que me abren la mentalidad y me hacen ver las cosas como son? El problema en la sociedad es que nosotros vamos a aquellas personas que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, pero no vamos a esas personas que nos van a abrir los ojos
y nos van a hacer caer en cuenta de nuestro error. Es decir, si nosotros queremos en realidad cambiar en la vida, tenemos que buscar aquel consejo, tenemos que buscar aquellas personas que nos va a decir las cosas así no nos gusten. Aquellas personas que nos van a hacer ver las cosas de manera correcta y no de la manera en la que nosotros nos queremos, de la manera en la que nosotros la queremos escuchar para satisfacer ese momento de necesidad o ese momento en el que yo quiero que me den la razón. Aquí no se trata, cuando yo estoy en dificultad y cuando yo estoy actuando de forma incorrecta, no se trata de que me digan lo que yo quiero escuchar. Se trata de que me abran los ojos y me hagan ver que en realidad yo estoy equivocado. Porque a veces nosotros necesitamos aterrizar. Y entonces las personas correctas nos aterrizan. Las personas correctas nos hacen ver la realidad de la vida. Las personas correctas nunca te van a llevar a lo malo. Las personas correctas siempre te van a inducir a las cosas buenas. Las personas correctas siempre son aquellas que te van a hacer ver la realidad, que te van a hacer ver que estás o no estás equivocado. Entonces, es importante evalúa en cada uno de los contextos de tu vida con qué tipo de personas te estás rodeando, con qué tipo de personas tú estás llevando relaciones o con qué tipo de personas tú estás estableciendo un diario vivir que en realidad no te está ayudando para nada. Entonces, saber qué tipo de personas quiero sumar a mi vida es muy importante. Rodéate de personas que te ayuden a crecer y no que te extraigan lo bueno que haces y posees en ti. Es decir, las personas que te suman en la vida, esas son las personas correctas. Pero las personas que te hacen una peor versión de ti, esas personas no hacen bien a tu vida. ¿Ok? Entonces, es importante que cada uno de estos detalles los valoremos mucho y los pongamos en práctica. Rodearnos de personas correctas ayuda al crecimiento personal, nos permite tener una mentalidad sana y buena dirección ante esos momentos donde necesitamos escuchar no lo que queremos escuchar, sino lo que nos va a direccionar realmente. ¿Ok? Entonces, el estar con personas adecuadas nos ayuda a crecer. Es decir, yo puedo tener mucho conocimiento sobre ciertos temas o sobre ciertas situaciones, pero si yo quiero tener un alto rango o si yo quiero tener más conocimiento sobre cierto tema o sobre cierta situación, yo tengo que pegarme a personas que sepan mucho más que yo, ¿ok? A personas que yo vea que me van a ayudar. Las personas correctas siempre son aquellas que te inspiran en la vida. Entonces, rodeémonos de personas que en realidad nos sumen a la vida y no que nos resten las cosas buenas que tenemos. Entonces, para finalizar mujer, para finalizar amigo, con todo mi corazón te quiero regalar esta palabra que viene de parte de Dios en la Biblia, en el mejor libro que puede existir sobre la humanidad. Isaías 43, versículo 4 y 5 dice: porque tú eres de gran precio a mis ojos. Dios te dice así, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Es decir, yo sé que quizás tú te has visto afectado por palabras hirientes, por situaciones difíciles, por momentos de la vida, por cosas que no te han salido bien, por situaciones de dificultad. Pero algo que sí te quiero decir, que para Dios tienes un valor precioso, para Dios tienes un valor inmenso. Salmo 139, versículos 13 y 14 dice: tú creaste mis entrañas, me plantaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú me conocías hasta el fondo de mi alma. Yo sé que muchas personas te han hecho sentir mal. O yo no sé qué situaciones en la vida te han dañado la autoestima, pero déjame decirte que para Dios tienes un valor inmenso. Aunque la sociedad te subestime, aunque te sientas con poca o baja autoestima, ten en cuenta cada uno de estos 3 consejos. Es importante que lo tengamos en cuenta.
Pero también, y lo más importante es que entienda que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para nosotros empezar a tomar buenas decisiones. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien y Dios te quiere ayudar. Mira, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Y si esta palabra fue de gran valor para ti, yo te pido que te suscribas a este canal, que le des me gusta a este video y que lo compartas a aquellas personas que tú veas puedan ser de gran bendición para su vida. Que Dios te guarde y que la paz del cielo esté contigo todos los días de tu vida.